A ver si creo que está grabando. Vamos a hacer un poquito a romper un poquito el hielo en clase, ¿vale? Pues he preparado aquí una serie de preguntas, ¿vale? Y reflexiones en torno a algunas nociones y algunas cuestiones también personales sobre la lengua, ¿vale? Como a lo mejor 10 minutos, así de 7, ¿no? Algunas también se hacen en pareja, ¿vale? Si podéis un poco responder rápidamente a estas preguntas, ¿no? Sí, así rápidamente. Sí, pensando, sí. Sí, prepararlo sí, en una hoja y luego haremos una puesta en común. Aunque algunas preguntas las he hecho, ¿no? Al principio cuando nos hemos presentado, ¿no? Vais a ver que en esta clase vamos a intentar también deconstruir algunas denominaciones que tenemos en torno a lo que es lengua, dialecto, acento, variedad, ¿vale? Entonces hay que incluirlo todo. Sí. He puesto el tema del acento porque es importante también a la hora de gestionar la diversidad lingüística, ¿no? Gabriele me dijo que habla napolitano, que no es italiano, ojo, es otra lengua. Sí. محمد كتفهمني كنهضر بالزروه الا شفتوني كنهضر عاود وقف لي ولا الاستاذ انا ما فهمتش هادشي ها جاوب عليه الإحسان ها كتفهمهم فهمتيهم Este ejercicio nos ayudaría también un poco a intentar explicar qué es la política de la lengua. ¿Vas a desarrollar luego el concepto de política de la lengua? Sí, sí. Entiendo que la hoja es para nosotros. Sí, sí, vale, porque sí, para que luego muy esquematizada. hagamos la puesta en común y que sea más fácil exponer. En la pregunta, ¿recuerdas las normas de uso que te enseñaron? ¿Hay que ponerse a poner normas o simplemente decir sí no? Si había normas, si te corregían, si eran estrictas, si eran como las de la escuela, si había otras normas. ¿Vale?
Si no entendéis alguna pregunta, me decís, ¿eh?
que no acabéis cuando lleguemos a la pregunta, se puede hacer oralmente, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué os parecen estas preguntas? ¿Habéis alguna vez pensado en esto? ¿Os habéis mejor? Cuestionario de vida. Muy interesante. Sí. Vale. En realidad no es un cuestionario, ¿vale? Es un diagnóstico. ¿Vale? Vamos a llamarlo en términos políticos, ¿eh? ¿Vale? Políticos de la lengua, ¿eh? No nos vamos a situar ya a partir de ahora todo lo que digo entraría dentro de, ¿vale? Lo que hemos hecho lo que habéis hecho es diagnóstico, ¿vale? Que en términos políticos sería como un censo lingüístico, ¿vale? Que es una manera también de pregestionar la diversidad. De alguna manera, es como un intento de digamos, pensar lo que haríamos teniendo respuesta a estas preguntas, ¿vale? ¿Qué es lo que debería hacer cada estado-nación, cada comunidad autónoma, cada universidad, ¿vale? Cada ciudad, pero no. En Estados Unidos hay censo lingüístico, ¿eh? Y en Canadá también. Bueno, en Cataluña, el País Vasco, Galicia, pues, se hacen encuestas sobre qué lenguas hablas, pero no tan detalladas. La primera, hay puesto lenguas, variedades, acentos que componen un repertorio, ¿vale? Empezamos por Mohamed. ¿Qué lenguas, variedades, acentos o alguien, si quiere, luego dejamos un poquito a Mohamed para que vea también cómo responde la gente, que quizás le ayude a responder, ¿no? Shams, por ejemplo. Sí, vale. ¿Qué lenguas, variedades, acentos? Yo empiezo por el marroquí, que es nativo. Vale, fijaos también en cómo vamos a denominar nuestro repertorio, ¿eh? Darija. Bueno, ella ha dicho marroquí. Darija. Ella ha dicho también darija. ¿Vale? Vale. El árabe, que es lo que se aprende de las escuelas de primaria. ¿El árabe, te refieres al árabe por? El fusha, el árabe, el Estándar. Eso. Fijaos que en el mundo árabe tampoco tenemos, Sí. ¿vale? Esta denominación, estándar. Sí, sí. ¿Vale? Cuando decimos árabe nos Es lo que referimos digo aquí. al árabe clásico o al árabe llamado fusha, ¿vale? Sí. El francés también en el colegio. Sí. Y luego francés. Y con la industria del cine, el egipcio, que es el que vino después, yo por vida. Sí, es egipcio, sí. Sí, lo dinero muy bien, como... Sí. La lengua de Siria, el libanés también. El levantino. Sí, levantino. Y llegamos a España, el castellano. ¿Castellano o español? Castellano. Español se habla en América Latina también, así que yo no entiendo. Te llamas castellano. Muy bien. Castellano. Llegamos a la... bueno, inglés un poquito, no es que casi nada, pero bueno, llegamos porque he tenido experiencia de estudiar. Vale, inglés podríamos incluir, ¿no? Vale. Al llegar a la universidad, hebreo, Vale. y persa. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta. Esto sería lengua o variedad marroquí. Variedad. Darija, ¿no? Darija. ¿Esto también variedad o lengua? Lengua. ¿Es lengua? Lengua. Vale. Y el marroquí no es lengua, es variedad. No, marroquí es una lengua. El amazigh es un sí, es una lengua, pero el marroquí, Darija,
Vale. Lengua, yo no Lengua la no uso es. lengua. Vale, vale. Pero hay debates, ¿eh? Lengua no es. Eso, francés sí es lengua. Es lengua. Vale. Un día que te dé una debates, no va a En ser. egipcio no es lengua, es No, variedad. Es variedad. Libertino igual. Levantino es variedad. Sí. El castellano Castellano lengua. no es variedad, es No. una lengua. Vale. Lengua oficial, por Dios, ¿qué quiere que nos echen en la universidad? Vale. El levantino es variedad en Sí. inglés. Y es lengua. El hebreo. Lengua. Vale. Porque también hay otras El variedades. persa es lengua. También lengua, hombre, si no saben, nos va a Vale, vale. Y el inglés es lengua. ¿Vale? Sí. La presentación tuya nos daría para toda una clase, ¿eh? Sí, sabes. Vale. Vale. Hay una cosa muy importante en la gestión de la diversidad lingüística a nivel estatal. ¿Cómo se denominan las lenguas? El tema de la denominación, ¿vale? Es decir, es una estrategia, la denominación es una estrategia política con la que se empieza el language policy, la política de la lengua. ¿Y cómo se hace esta estrategia? Se construye discursivamente, a través de los discursos. Porque la política de la lengua tiene una dimensión no solamente de acciones políticas que se llevan a cabo, sino también, primero y antes que nada, es una construcción discursiva. Toda política de lengua primero se legitima discursivamente y luego se pone en marcha a través de una serie de políticas y acciones concretas. Pero las estrategias de denominación son claves en toda política de la lengua, ¿vale? Y en el caso que nos interesa en la región MENA, norte de África, eso es muy importante y lo vamos a ver, ¿eh? A través de las ideologías lingüísticas, también que son muy importantes a la hora de construir y de construir políticas y estrategias, ¿vale? Con la denominación de la lengua, ¿te refieres a la declinación de una lengua? Cómo se denomina y cómo se le asigna, ¿no? La categoría de lengua y variedad o dialecto o lengua estándar, ¿vale? Nos vamos a mover entre varias categorías dentro de la política de estrategias de denominación. Dialecto, variedad, lengua, acento, lengua estándar, lengua oficial, lengua no Lengua escrita. moderna. ¿Mm? Lengua moderna. Lengua moderna, eso ya lo vamos a ver. ¿Vale? Vamos a ver a Shekina, ¿cuál es su repertorio? Bueno, yo he puesto francés, inglés, español, danilla, pero de segunda generación, que no es lo mismo. Pero lo hablas. Sí, Sí. pero de forma muy pasiva. O sea, es como si hablas árabe estándar a un marroquí, él te va a entender, pero hablarlo le va a costar un poco más. ¿Qué es lo que te pasa con el ¿Qué es lo que árabe pasa marroquí? aquí? Sí. Y ahora estoy aprendiendo árabe estándar. Muy bien. ¿Lucía? Yo en español, en inglés, en árabe fusca, bueno, en madrileño sería no sé si Una variedad. Sí, Sí. sería un acento también. Sí. Variedad, acento. Aunque vais a ver que también la centralidad del Estado-Nación influye también en cómo se denominan las lenguas del centro de poder. Y últimamente habéis visto que el discurso del gobierno de la Comunidad de Madrid intenta de alguna manera darle una centralidad de la lengua que se habla en Madrid, una proyección nacional a la lengua, digamos, que eso también es una manera de gestionar la diversidad lingüística. Una especie de nacionalismo local, podríamos llamar, ¿vale? Danilla no sé si decir. Sí, ahora lo cursaste el año pasado conmigo, lo hablas un poquito, sí. Un
Un poco de egipcio, egipcio y sí. de sirio, sí, un poco. Un poquito, muy bien. Vamos a ver el caso de Mohammed, porque Mohammed quizás también nos interesa pues, por haber sido, ¿no? Por haber nacido en Marruecos, socializado de otra manera, ¿no? Y venga, Mohammed, dinos cuál es tu lengua. A ver si es distinto al de Shams. Y Jiblia. Bueno, se te olvidó decir el árabe marroquí del norte. No, Jiblia es otra cosa. Es el acento. ¿Quieres decirlo? Sí. Primera derija, Derija. Vale. después árabe, Ujú. escuelas. Árabe en la escuela. Ujú. Derija en casa y en la calle. Sí. ¿Vale? También en escuela francés. Francés. Ujú. Y inglés. Ujú. Último año en la universidad tomó un curso. ¿Cursaste hebreo? No, sobre persa. El persa. Vale, o sea, sabes un poquito el persa. No recuerdo nada. Sí, ya no te acuerdas. Hace ya muchos años. ¿Eh? Bueno, hay clase de persa, puedes asistir. Hablas con Said, profesor de persa, y no creo que tenga. No te aconsejo. ¿No? Te voy a hablar de otras cosas. Menos que de muy persa. interesantes. Bueno, John, cuéntanos. Pues, ya que además estamos hablando de volvernos a las lenguas, lo primero a la que estamos hablando yo la llamo castellano, y hablo la variedad de Madrid, del centro de la península, sí. También hablo inglés, hablo inglés porque mi madre es británica, entonces hablo la variedad que he aprendido en casa, que es la de Londres, la de la británica y la del sur de Inglaterra, diríamos. Luego, hablo también en mi árabe, es una mezcla del fusca que aprendí aquí y el levantino, porque he pasado bastante tiempo en Palestina y en Jordania. Y francamente no soy capaz, cuando entiendo, cuando escucho de forma pasiva, sí que evidentemente los diferencio, pero al hablar no soy capaz de distinguirlos y los mezclo. Y luego también hablo francés. Muy bien. ¿Y Gabriel? Pues yo hablo italiano nativo y puedo hablar de italiano. ¿Habéis visto cómo ha denominado italiano nativo? También es otra estrategia de denominación. Sí, es muy particular porque siempre mi familia no me dejó la oportunidad de hablar y nos invitaron a casa, por eso que tuve que aprender a la calle y la política era muy estricta con mi familia. Sí. O sea, que tú en realidad, tú sufriste esto, ¿no? Sí, también. No pudiste hablar napolitano en casa. No, eso no. Solo en la calle. Solo la calle. Y pues que luego hablo italiano con la de Campania, de Nápoles, que es la universidad, y el estándar, y napolitano. ¿Por qué no pudiste hablar napolitano en casa? Porque es considerado como una lengua, como un dialecto del pueblo, de la gente pobre. Por eso que no es muy preferible de hablarla en casa o en ambientes oficiales. Pues, el otro nivel que tenemos de política de la lengua, no solo del Estado-Nación y sus aparatos, es también el segundo espacio más importante de socialización, que es el espacio familiar. La familia también es clave en la gestión de las lenguas. Lo que él sufrió, lo que llamamos en la política de la lengua, la prohibición total. Creo que es muy raro y muy divertido porque en mi familia solamente mi abuelo puede hablar napolitano fluente porque creció en la calle, también en posguerra, por eso lo tenía de manera muy fácil y nativa. Pero como que mi familia siempre me dijo, no imites a tu abuelo, porque él habla de manera vulgar, de manera no instruida. El napolitano. Sí, tú eres instruido, tú no tienes que hablar, tampoco de aprender. Y por eso, lo que decidí hacer es aprender. Es una manera de resistencia. Sí, claro. Entonces, la prohibición es otro nivel de gestión de la política que afecta a las lenguas y a las comunidades de los hablantes. Que podría ser a nivel familiar o podría ser a nivel estatal. Turquía, por ejemplo.
hasta ahora mismo, prohíbe el uso del kurdo en el espacio público. Y los hablantes del kurdo están perseguidos. No pueden hablar, ¿no? Este otro nivel de gestión que vamos a ver que afecta también a las lenguas es cómo se prohíbe y por qué se prohíbe. ¿Vale? Y después hablo inglés. Es una mixtura entre británico y americano muy neutral como lengua, español, no solamente castellano, y francés con acento parisino, porque trabajamos allí, escrito muy mucho el acento de París, eso es lo que he notado. También un portugués de Brasil. Y qué otro, francés, eso es. Vale. Hay una cosa importante en esta puesta en común que habéis hecho, es cómo las lenguas, las variedades se asocian a territorios. Y la lengua es una construcción territorial. Cuando se dice que el euskera es una lengua del País Vasco, es que se asocia territorial y geográficamente de esta lengua, ¿no? a este territorio, y se legitima y se justifica toda una política lingüística y mantenimiento del euskera porque es nuestra tierra, nuestra tierra. Y se podría hacer todo lo contrario, es desterritorializar una lengua de su territorio, que es el caso del árabe celtí y del rifeño en Melilla. No se consideran lenguas del territorio por parte de esta nación y por eso no tienen ningún estatus en los estatutos de autonomía de las ciudades. Se reconocen como lengua la diversidad que hay, pero no son lenguas oficiales, como el valenciano, el catalán, el euskera, el portugués, el gallego. No, que justo con esto que comentabas, creo que también es interesante en el caso de la construcción política lingüística de España, que en las comunidades autónomas con otra lengua, digamos, se utiliza un concepto de lengua propia. Que creo también. Que no se utiliza en Melilla, de hecho, y que creo que es algo. Sí, luego volveremos al caso de lo que habéis hecho, bueno, ha hecho el portugués de Brasil, ¿no? El de Anilla del Norte, por ejemplo, ¿no? Se asocia la lengua a un territorio, a un geográfico determinado. Y eso es muy importante también a nivel de Estado-nación. Luego vamos a ver otro concepto importante que es el nacionalismo en la política de la lengua. No hay nacionalismo, sino el nacionismo. Y la dimensión territorial y geográfica es importante dentro de lo que es nacionalismo. No sé si os suena un ensayo de Hobsbawm, ¿no? Nation and Nationalism, ¿no? Hablaba de esto, nación y nacionalismo. De nacionalismo, no nacionalismo. Es decir, un territorio delimitado geográficamente con una cultura, con una lengua y con una sociedad, un pueblo. Y de ahí se justificaba por qué la existencia de un determinado estado. Porque también hay, o sea, estaba pensando, ¿no? Que también hay variedades de la lengua que hablamos personas del mismo territorio, pero hablamos de forma diferenciada, por ejemplo, en nuestra clase. Pero sí. Sin embargo, no tenemos casi una palabra para nombrar esas diferencias, ¿no? Exactamente. ¿Nos queda José? Eres de Madrid, José, ¿no? Del sur de Madrid. Del sur de Madrid, importante. O sea, que hablas del madrileño del sur.